Hola chicos, bienvenidos a Matemáticas Básicas. En este video voy a compartirles 10 problemas de identidades fundamentales donde vamos a poner en práctica todas esas identidades que vimos en el video anterior. Si eres primero en ver este video, te invito a que veas el video donde explico todas las identidades fundamentales, ya que un requisito para entender estos problemas sería que tuvieras una tabla donde se encuentran todas estas identidades para que puedas entender cada una de ellas. Bien, vamos a iniciar con el primer ejemplo y tenemos que cotangente de x sobre cosecante de x es igual a coseno de x. Bien, siempre que tenemos una ecuación donde tenemos estas funciones trigonométricas, uno puede iniciar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Uno recomienda iniciar siempre donde se encuentra el lado más complejo. Bueno, en este caso vamos a iniciar del lado izquierdo, donde se encuentra la fracción, y vamos a separar el numerador y el denominador de esta forma, para mejor visualizar las funciones que nos conviene sustituir. Aquí en este caso vamos a reemplazar cotangente de x por la identidad de cociente, que es coseno de x sobre seno de x. De esta manera podemos ver una mejor vista de cómo podemos simplificar y llegar a coseno de x. Bien, y como podemos ver aquí en el denominador, vemos que seno de x por cosecante de x es una identidad recíproca. Y el producto de estas dos funciones nos genera el número 1. Y entonces nos quedaría esta fracción, coseno de x sobre 1, que es igual a decir coseno de x. De esta manera llegamos a la solución del primer ejemplo. Vamos al ejemplo número 2 y también vamos a iniciar del lado izquierdo. Bien, viendo la fracción, en el numerador tenemos una identidad pitagórica. 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x, ¿verdad? Reemplazamos el numerador por coseno cuadrado de x y como podemos observar, estas dos funciones se van a simplificar. De esta forma vamos a obtener la función coseno de x nada más. Bien, vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo 3 también vamos a iniciar del lado izquierdo y vamos a suprimir este paréntesis realizando la multiplicación de coseno cuadrado del ángulo. Realizando la multiplicación, escribimos coseno cuadrado del ángulo por tangente cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, ¿verdad? Ya que coseno cuadrado del ángulo por 1 es igual a esa función. Bien, si queremos llegar al número 1, tenemos que buscar la manera de cómo simplificar esta expresión. Así que utilizamos una de las identidades de cociente para reemplazar la función tangente cuadrado del ángulo. Y escribimos coseno cuadrado del ángulo por seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Como le dije hace un momento, tangente cuadrado del ángulo es una identidad de cociente y se reemplaza por esa identidad. De esa manera podemos simplificar la función coseno cuadrado del ángulo. Sí es cierto que tangente del ángulo es igual a seno sobre coseno, pero como la función tangente está al cuadrado, esta fracción también se elevaría al cuadrado y es por eso que aparece aquí seno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo. Bien, de esa manera simplificamos y nos quedaría seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo. Y esta última expresión es una identidad pitagórica que es igual a 1. De esa manera llegamos a la solución del ejemplo 3. Vamos al ejemplo 4 y en este caso vamos a iniciar del lado izquierdo también. Vamos a
a continuar desarrollando el lado izquierdo. Bien, si queremos llegar a secante por cosecante, eh, secante y cosecante son funciones que tienen relación con la función seno y la función coseno. Si vemos las identidades recíprocas. Así que nos conviene utilizar las identidades de cociente para cotangente y tangente. De esa manera escribimos la identidad de cociente de cada una. Bien, y ahora vamos a resolver esta fracción de funciones trigonométricas aplicando una de las técnicas para resolver fracciones. Quizá usted ya la ha visto en otro video y aquí se la voy a explicar. Primero vamos a multiplicar seno del ángulo por coseno del ángulo, que sería nuestro denominador. Y luego se multiplican en cruz eh, cada una de las cantidades de las fracciones contrarias para que de esa manera podamos encontrar el numerador. O sea, sería coseno del ángulo por coseno del ángulo. Y del otro lado, seno del ángulo por seno del ángulo. Eso sería, ese sería entonces nuestro producto en nuestro numerador. Y se escribiría de esta forma. Como le dije hace un momento, el denominador sería el producto de ambos denominadores, seno del ángulo por coseno del ángulo, y los numeradores, que sería el producto en cruz dividido por el signo más. Bien, y como podrás observar ahora, este numerador es una identidad pitagórica y es igual a 1. Así que reemplazamos el numerador por el 1. De esta manera llegamos a esta fracción. Bien, si necesitamos llegar a una cantidad entera y tenemos una fracción, lo que vamos a hacer ahora es separar ambas cantidades del denominador como el producto de dos fracciones. Y lo escribimos de esta forma. De esta manera podrás identificar que 1 sobre seno y 1 sobre coseno son identidades recíprocas. Y las identidades recíprocas serían entonces cosecante del ángulo por secante del ángulo. De esta manera llegamos a la solución del ejemplo 4. Bien, antes de continuar, algo importante para resolver estas identidades, es conveniente que manejes muy bien las reglas algebraicas para que puedas realizar las simplificaciones y todas las operaciones que convienen para utilizar eh, y simplificar una ecuación. Bien, en el ejemplo número 5 también vamos a desarrollar el lado izquierdo. Bien, lo que hicimos aquí fue separar el numerador del denominador de ambas fracciones. Escribimos 1 sobre secante del ángulo por coseno del ángulo, más 1 sobre cosecante del ángulo por seno del ángulo. Lo que estamos haciendo es separar estas cantidades para poder observar mejor de qué manera podemos simplificar esta cantidad. Y si vemos el lado derecho, necesitamos llegar a secante cuadrado del ángulo menos tangente cuadrado del ángulo. Y del lado izquierdo no tenemos ninguna función que esté elevado al cuadrado. Pero como podrás observar, si separamos eh, la fracción como lo acabamos de hacer, podrás ver que 1 sobre secante del ángulo es una identidad recíproca, como también es 1 sobre cosecante del ángulo, que es una identidad recíproca. Reemplazamos las identidades de cada una y escribimos entonces coseno del ángulo, que es 1 sobre secante, que es la recíproca que le acabo de mencionar, por coseno del ángulo, más la identidad recíproca de 1 sobre cosecante, que es seno del ángulo,
por seno del ángulo. Tenemos ahora un producto de la misma función y vamos a obtener una identidad pitagórica. Esta identidad pitagórica es igual a 1. Si llegamos a 1, nos daremos cuenta que no hemos llegado todavía a la solución. Y como lo dije hace un momento, debemos manejar muy bien las reglas algebraicas para poder solucionar este tipo de problema. Bien, el 1, hay diferentes formas de llegar a 1. Por ejemplo, x entre x es igual a 1. Otro ejemplo, 2 menos 1 es igual a 1. eh, Seno sobre seno es igual a 1. Entonces, esta misma estrategia es la que vamos a utilizar para poder llegar a la solución. Y así que yo voy a escribir coseno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo, que es igual a decir 1. Bien, yo utilizo esta expresión porque es la manera que yo voy a llegar a la solución. Bien, ahora yo voy a utilizar la identidad pitagórica de coseno cuadrado del ángulo para el numerador. De esa manera yo voy a escribir 1 menos seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo. Escrito ya la identidad pitagórica, ahora yo voy a separar los numeradores como fracciones parciales. Y lo escribo de esta forma. 1 sobre coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo. Bien, esta sería la forma de escribir fracciones parciales cuando tenemos una fracción como la anterior. Bien, ahora vamos a utilizar la identidad recíproca de 1 sobre coseno, ¿verdad? Como se trata de 1 sobre coseno cuadrado, aquí nos quedaría secante cuadrado. Y de este lado derecho nos quedaría la identidad de tangente cuadrado, ¿verdad? Aquí sería secante cuadrado y acá sería tangente cuadrado del ángulo. Y escribimos entonces secante cuadrado del ángulo menos tangente cuadrado del ángulo. Bien, de esta forma llegamos a la solución número 5. Bien, llegamos al ejemplo 6. Si no te has suscrito al canal, te invito a que suscribas y compartas con otros compañeros que estén estudiando contigo y así poder eh, comprender mejor las identidades fundamentales. Bien, continuamos. El ejemplo número 6, tenemos seno a la cuarta menos coseno a la cuarta de x, que es igual a 2 seno cuadrado de x menos 1. Aquí vamos a utilizar la factorización. Vamos a factorizar el lado izquierdo, ¿verdad? Porque tenemos diferencia de cuadrado. Y escribimos entonces los factores de esta diferencia de cuadrado, que es la que estás observando. Y como podrás ver, la, el factor de la derecha es una identidad pitagórica que es igual a 1. De esa forma nos quedaría seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, que es igual a decir ella misma. Y ahora, viendo el problema, tenemos que llegar a 2 seno cuadrado de x menos 1. Si necesitamos llegar a una solución en términos de seno, tenemos que eliminar o buscar la identidad que me sustituya coseno cuadrado de x. Y esa es la identidad pitagórica, ¿verdad? Que es igual a decir 1 menos seno cuadrado de x. Bien, ahora suprimiendo el paréntesis, ya que tenemos un signo menos delante, el signo menos va a afectar el contenido del paréntesis. Así que escribimos menos 1 más seno cuadrado de x. Aquí sumamos términos semejantes
y nos quedaría 2 seno cuadrado de x menos 1, que es donde queríamos llegar. Muy bien, entendido eso, vamos ahora al ejemplo número 7. En el ejemplo número 7 vemos que el lado derecho es más extenso que el lado izquierdo, así que vamos a desarrollar el lado derecho. Bien, aquí lo que vamos a hacer es asociar, asociar la función coseno cuadrado de x y el 1 para poder reemplazarlo con una identidad pitagórica. Bien, asociamos, ¿verdad? Y todo suprimido por el signo menos, porque de esa manera no vamos a poder sustituir una identidad pitagórica. Bien, una vez ya asociamos las dos cantidades que me refiere o me dirige a una identidad pitagórica, ya podemos reemplazarla. Y en este caso sería seno cuadrado, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado a tangente cuadrado de x por seno cuadrado de x. Así que es conveniente eh, utilizar una de las dos identidades de manera que me facilite llegar a tangente, al producto. Bien, en este caso vamos a reemplazar tangente cuadrado, que es una identidad de cociente. Ahora desarrollamos esta fracción, ¿verdad? Esta fracción de seno cuadrado de x. Como vimos que seno cuadrado de x es una cantidad entera, se escribe como seno cuadrado de x sobre 1 para poderlo trabajar como fracción. Y ahora desarrollando la fracción, nos quedaría esta expresión, ¿verdad? Bien, y como podremos observar, ahora seno se puede factorizar. Es un factor común. Factorizamos la función seno cuadrado de x y ahora vamos a, eh, como tenemos que llegar a un producto, es conveniente reemplazar 1 menos coseno cuadrado de x por la función seno. Ahí está. Bien, hasta aquí ya podemos ver que estamos llegando a la solución. Necesitamos una función tangente, ¿verdad? Si necesitamos una función tangente, necesitamos la, o la fracción seno sobre coseno. Y aquí podemos observar que ya lo tenemos, ¿verdad? Asociamos la fracción seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x para que de esa manera podamos sustituir la identidad de cociente. Y de esa manera llegamos a la solución. Muy bien, ya estamos llegando al final. Vamos ahora con el ejemplo número 8. Bien, en el ejemplo número 8 vamos a iniciar del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Bien, vamos a reemplazar tangente cuadrado del ángulo. Bien, antes de continuar, podrás observar que eh, tangente cuadrado, ¿verdad? Es una función. Por estar al cuadrado no vemos que el lado derecho tenemos una función elevada al cuadrado, así que es conveniente simplificar esta función, tangente cuadrado del ángulo. Bien, una identidad conveniente para utilizar sería una identidad pitagórica, ¿verdad? Ya que tangente cuadrado tiene relación con la identidad pitagórica función secante. Bien, vuelvo a repetir. La función tangente tiene relación con la función secante en la identidad pitagórica. Así que reemplazamos tangente cuadrado, que es igual a secante cuadrado del ángulo menos 1, que es una identidad pitagórica. Bien, como ya vimos, en el lado derecho necesitamos una secante del ángulo menos 1.
Y aquí, como estamos empezando a resolver, como tenemos secante cuadrado del ángulo, necesitamos reducirlo a que no tenga ese exponente 2. Una manera de hacerlo sería factorizar la diferencia de cuadrado y escribimos el producto que me lleva a secante cuadrado del ángulo menos 1, ¿verdad? Factorizando nos quedaría esta expresión, pero todavía no hemos llegado a la solución. Y ya vimos que secante del ángulo menos 1 es la que necesitamos. Lo que necesitamos ahora es buscar qué fracción o qué cantidad es equivalente secante del ángulo más 1. Secante del ángulo más 1. ¿Qué cantidad es equivalente a ella para poder llegar a mi solución? Así que lo separo porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar de forma individual la fracción de la derecha. La fracción 1 sobre secante del ángulo más 1. Vamos a trabajarlo aparte para ver de qué manera podemos reemplazarlo una vez más, de manera que me simplifique la fracción de la izquierda y podamos llegar a la fracción que me pide el ejemplo 8. Bien. Vuelvo a escribir aquí 1 sobre coseno del ángulo, ya que secante es una identidad recíproca. Como es una fracción compleja, lo estoy separando aquí para poderlo utilizar más adelante. Bien, desarrollamos la fracción que se encuentra en el denominador y escribimos 1 sobre coseno del ángulo más 1 sobre 1, ya que toda cantidad entera tiene denominador 1. Bien, lo seguimos trabajando de manera que resolvamos la fracción del denominador y nos quedaría entonces que 1 sobre 1 más coseno del ángulo sobre coseno del ángulo es la solución de esta operación del denominador que estamos realizando. Bien, como se trata de una fracción en el denominador, esa fracción se va a invertir y escribimos coseno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Bien, ¿qué quiere decir? Que esta fracción es la que vamos a escribir aquí en este marco azul. ¿Ya? Ya que, como le dije hace un momento, necesitamos buscar qué identidad es equivalente a esta fracción. Bien, continuando, volvemos a escribir coseno del ángulo más 1, secante del ángulo menos 1, por 1 sobre secante del ángulo más 1, y en la fracción de la derecha es la que vamos a reemplazar por la fracción que acabamos de encontrar. De esa manera podrás ver que ahora sí se puede simplificar coseno del ángulo más 1. Y nos quedaría coseno del ángulo sobre secante del ángulo menos 1. Muy bien, llegamos a la solución. Vamos al problema número 9. Bien, en el problema 9 necesitamos, bueno, podemos iniciar como del lado izquierdo como del lado derecho, ya que se parecen casi ambos. Bien, yo voy a iniciar del lado izquierdo. Y vamos a iniciar del lado izquierdo. Bien, no es conveniente sustituir una identidad de cociente, ¿verdad? No podemos sustituir coseno sobre seno, ya que necesitamos llegar a 1 más tangente. Bien, así que para no alterar tanto el problema, yo voy a utilizar la identidad recíproca. La identidad recíproca de cotangente y la identidad recíproca
Bueno, ambas son cotangentes, no me había dado cuenta. Así que escribimos 1 sobre tangente, ¿verdad? Que es la identidad recíproca para ella. Y ahora vamos a trabajar ambas fracciones, la fracción del numerador y la fracción del denominador. La fracción del numerador te lo remarqué ahí de rojo para que podamos separar ambas fracciones. Bien, resolviendo ambas fracciones, tanto el numerador y el denominador, nos quedaría este resultado. Puedes comprobarlo, puedes hacer pausa y comprobar de que este es el resultado. Bien, y como podrás observar, ambas fracciones comparten el mismo denominador. Como comparten el mismo denominador, estos denominadores se simplifican y nos quedarían los numeradores, o sea, 1 más tangente del ángulo y 1 menos tangente del ángulo. Y ya llegamos entonces a la solución. Bien, antes de finalizar, como ya observaste, si ves que no entendiste un ejemplo, puedes volver a ver paso por paso, volverlo a repetir o hacerle una pausa para que puedas entender cada paso de del problema. Bien, vamos el último problema. Vamos a llegar a tangente de x menos cotangente de x y en el denominador es casi igualito, solo que es la suma de tangente y cotangente. Vamos a desarrollar el lado izquierdo de manera que lleguemos al lado derecho. Bien, en el denominador vamos a reemplazar la identidad pitagórica de secante cuadrado. Y esa es tangente cuadrado del ángulo más 1, ¿verdad? Bien, ahora vamos a utilizar la identidad eh, recíproca. Perdón, aquí no es importante la recíproca. Aquí vamos a descomponer en 2 factores la función tangente. Vamos a descomponer la función tangente para que ahora sí podamos utilizar la recíproca de tangente, ya que como podrás observar, la fracción del lado derecho, ninguna tiene exponente 2. En cambio, el del lado izquierdo tenemos exponente 2. Así que es conveniente reducirla a factores como le acabo de describir para que de esa manera nos queden las funciones de exponente 1 y no de exponente 2. Bien, continuamos. Ahora sí vamos a reemplazar una función tangente en el numerador y en el denominador por una identidad recíproca, que es la de 1 sobre cotangente. Bien, aquí te lo remarqué de rojo para separar numerador y denominador. Bien, reemplazamos ya la identidad recíproca de tangente y ahora multiplicamos tangente por 1 y nos quedaría entonces esta otra fracción. Tangente de x sobre cotangente de x menos 1 en el denominador y en el numerador y en el denominador tangente de x sobre cotangente de x más 1. Bien, una vez llegado hasta aquí, también volvemos a resolver tanto el numerador como el denominador, las fracciones con las reglas algebraicas que ya conocemos. Y nos quedaría entonces esta fracción. Nos quedaría esta fracción en el numerador y nos quedaría esta otra fracción en el denominador. Y como podrás observar, ambas fracciones comparten el mismo denominador. Si comparten el mismo denominador, entonces estas se simplifican y solamente nos quedaría los numeradores para formar una sola fracción.
y esa es la solución que queríamos demostrar. Muy bien, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte este video con otra persona que también estén aprendiendo. Muchas gracias y chao, chao.